agradecer a los 30 colegios profesionales que conforman la asociación el esfuerzo que se realiza también para poder realizar este webinar, así como a las diferentes entidades y colegios que no están adscritos dentro de la asociación, pero que se han querido apuntar y están interesados en la exposición que se va a celebrar de aquí. Me gustaría presentarle a los dos ponentes que vamos a tener, que sería, en principio, la primera a intervenir sería Charo Fernández Álvarez, que es la directora de Dirección de Colectivos Profesionales y Empresariales del Banco Sabadell, que hablará del papel que tienen los profesionales en la economía y sociedad. Y a Ignacio Surrón Menéndez, que es el periodista en salud y director de la agencia Indensa MKT de Salud, y responsable de comunicación de diferentes colegios profesionales a nivel de médicos, psicólogos, dentistas, etc. Que serán nuestros dos ponentes principales. Yo creo que como los artistas de este espectáculo, de esta película, son ellos, ya empezaría dándoles paso. Y empezaría primero con Charo Fernández Álvarez, como ya he dicho, directora de Dirección de Colectivos Profesionales y Empresariales de la banca asociada del Banco Sabadell. Charo, por favor, cuando quieras. Bueno, pues lo primero, buenas tardes a todos y muchísimas gracias Francisco, por invitarnos hoy aquí. Nuestra presencia en este evento es una muestra de la estrecha relación que Banco Sabadell mantiene con la Asociación de Colegios Profesionales de Canarias como no podía ser de otra manera, del interés que nosotros tenemos por el colectivo y colectivos a los que vosotros representáis, que es el colectivo de profesionales. Es además un placer poder acompañaros hoy en esta webinar y sin duda para mí es doble placer, primero por mi condición de canaria, aunque viva y resida en Madrid, y segundo porque lo hago en un entorno en el que me encuentro cómoda, muy cómoda, porque es el entorno en el que suelo trabajar, que es junto, por y para los profesionales. Saludo a todos los presidentes, decanos, a todos los miembros de las juntas de gobierno que puedan estar hoy aquí, pertenecientes a la Asociación de Colegios Profesionales de Canarias, así como, y no podía ser de otra manera, a los colegiados de todos estos colegios que forman parte de o que conforman la asociación, que al fin y al cabo son los verdaderos protagonistas de este evento. Y no quiero olvidarme tampoco de Ignacio, que es el ponente estrella del evento. Yo voy a ser muy breve, quiero dar unas pinceladas de lo que supone para Banco Sabadell la dirección de colectivos profesionales y comentaros, como digo muy brevemente, qué es lo que hacemos. La dirección de colectivos profesionales nace hace más de 30 años con una vocación y con una idea muy estratégica, muy coherente también con nuestra vocación de servicio a clientes y muy particularmente a las empresas y a los profesionales. Fuimos la primera entidad en crear además una dirección o una unidad especializada en este tipo de sector con especialistas específicamente pensados para mantener estrechas relaciones con los colegios profesionales y con los colegiados. Contamos, como digo, con directores especialistas, que son los directores de colectivos profesionales, cuya finalidad es establecer relaciones a largo plazo con colegios profesionales y corporaciones colegiales para conocer las necesidades tanto de los propios colegios como de los colegiados a los que vosotros representáis, y con la única finalidad de ofreceros a los colegiados las mejores soluciones posibles. Hoy se puede decir que somos una entidad referente en el sector, que lideramos el sector, valga la redundancia, pues contamos con casi 900 convenios con colegios profesionales en toda España. Viene a ser una cuota aproximadamente del 60% más o menos a nivel nacional. Y si me circunscribo a ese territorio y en concreto a los colegios que conforman la Asociación de Colegios Profesionales de Canarias, estamos hablando de que de esos 30 colegios que estáis integrados en la asociación, mantenemos convenio con alrededor de unos 22 colectivos, y nuestra manera de trabajar y nuestra ambición está en si podemos llegar a ese 100%. Estamos
como digo, a vuestra disposición. Además, en Banco Sabadell somos conscientes del papel fundamental que representáis los profesionales como actividad organizada, ¿no? Sois un activo de alto valor tanto para el desarrollo económico y social de nuestro país. Basta con ver datos como los que nos aporta Unión Profesional relacionado con los servicios profesionales. Unión Profesional dice y nos da datos como que suponéis un valor añadido bruto superior al 11%. Suponéis el 13% de la ocupación directa y el 8% de la ocupación indirecta o inducida. Sois aproximadamente el 19% del tejido empresarial español. Y además sois un subsector que lidera el gasto en I+D empresarial. Estáis cercanos a un 30%, algo más del 30%. Por tanto, con datos objetivos representáis un valor indudable en la economía y en la sociedad española. Pero es que además la crisis derivada de la pandemia, la crisis del COVID, lo que ha hecho es fortalecer ese carácter esencial de las profesiones y de las corporaciones colegiales, y sois la clave para la reconstrucción sanitaria, económica y social del país. Desde luego estáis en primera línea. La forma de trabajar y la forma de relacionarnos y nuestros hábitos, como consecuencia de la crisis derivada también del COVID, ha hecho que cambiemos muchos de estos hábitos y que cambiemos también mucho las maneras y las formas de trabajar. Un ejemplo de estos cambios de hábitos es precisamente la webinar que tenemos hoy, ¿no? Y gracias a esa conexión digital hemos podido seguir manteniendo pues, la economía, el trabajo y sobre todo ser canal de información para todos vosotros. De hecho, y como un ejemplo de lo que nosotros hemos hecho a través o durante todo el tiempo bueno, desde que se declaró el estado de alarma y hasta la fecha, y lo seguimos haciendo de una manera continuada, es tratar de trasladaros a través de los colegios profesionales y de las asociaciones como ACPC, trataros de mantener absolutamente informados pues, en su momento de todas las medidas gubernamentales, así como de todas las medidas que el Banco Sabadell ponía a disposición de los clientes y en condiciones preferentes, desde luego, a los colectivos profesionales, para manteneros absolutamente informados en todo momento, y solo deciros que espero que hayamos acertado. Voy concluyendo, porque como decía al principio es Ignacio bueno, pues la estrella en esta webinar, pero sí que en este afán de información que tenemos en Banco Sabadell estamos ya preparándonos para ayudaros también con la oportunidad que van a suponer los fondos de recuperación europea para la modernización económica de nuestro país. En una primera fase lo vamos a hacer, o lo estamos haciendo ya, con carácter informativo, tratando de recopilar toda la información que puede ser o es de hecho importante o necesaria para conocer a fondo lo que son los fondos de recuperación europeo, y en un segundo momento lo haremos cuando ya sea ya posible, pues dándoos todas las facilidades como entidad financiera que somos para que podáis recibir la financiación. Os agradezco este momento que me habéis permitido estar ahí y nada, me pongo a vuestra entera disposición para cuando necesitéis o queráis contactar con nosotros. Muchas gracias. Pues nada, Charo, muchísimas gracias por tu exposición, y creo que nos has dejado todos muy, muy interesados con la información que nos van a dirigir o nos van a dar sobre los fondos de reconstrucción europeos. Creo que ahí las profesiones y los profesionales tendremos mucho que decir, y estaremos esperando, como dice la expresión, como agua de mayo, que nos hagan llegar esa información, que si no tienes ningún problema, incluso hasta la podríamos vehicular a través de la Asociación de Colegios Profesionales. Sin más, agradecerte de nuevo tu intervención y doy paso a Ignacio Zurrón, que, como ya he comentado, es periodista de salud y director de Indesa Marketing Salud, y que nos va a exponer la imagen colegial online durante la crisis sanitaria del COVID. Bueno, pues hola a todos, muchísimas gracias Francisco y muchísimas gracias Charo. La verdad que yo escuchándoos, nada más empezar, lo primero que ya he podido tener claro es un poco la cantidad de sinergias que han nacido entre los profesionales o entre por lo menos los colectivos profesionales durante este año. Si bien es cierto, está muy ligado a la pandemia, pero también a todo lo que
ha ido ocurriendo durante estos últimos años, y creo que sí, que este año y este momento a partir de ahora también será un claro ejemplo de sinergias entre profesionales y sinergias entre colegios, que al final todos hacen lo mismo, ¿no? Trabajan para lo mismo, para los colegiados, ¿no? Y conseguir servicios para esos colegiados que al final representan. Bueno, si os parece, yo lo que voy a hacer es compartir pantalla para poder enseñaros un pequeño archivo que hemos preparado para que lo podáis ver. Así podemos ver algunos ejemplos. Como bien decía Francisco, lo que vamos a intentar trasladaros durante este webinar, pues no es más que otra cosa que lo que ha ocurrido durante este año en los colegios profesionales referente a la comunicación, ¿no? Desde que comenzó este año, pues han pasado una serie de cosas que nos han obligado a todos, como bien decía Charo, a estar ahora mismo detrás de una pantalla mucho más de lo que estábamos antes. De hecho, para muestra un botón, y este webinar es un claro ejemplo de lo que está pasando, ¿no? Si no hubiera ocurrido la pandemia, probablemente este webinar no se estuviera celebrando, o al menos de esta manera, ¿no? Eso es algo que queremos dejar claro. Durante esta crisis del coronavirus, en cierta medida todos los colegios profesionales, y en concreto muchos de los sanitarios, han tenido que desempeñar un papel crucial, no solo para sus representados, para sus colegiados, sino también para la población en general. Por lo tanto, las estrategias de comunicación o el cómo se ha gestionado toda la pandemia de cara a los colegiados, pues ha sido de vital importancia. Algunos colegios, sobre todo los sanitarios, han jugado un papel que nunca habían jugado, lo que decimos, que llegan más allá de las fronteras de sus propios representados y llegan a un colectivo como es la población en general, que también ha estado ávida de necesidad de información, de indicaciones e incluso de propuestas de sinergias, como vamos a ver a continuación algunos ejemplos, para poder salir un poco adelante, ¿no? Si veis en esta portada, que he querido retratar un poco el tema de los colectivos profesionales, en cuanto que se vean que están todos aquí, que no se dirigen a uno solo específico o a un tipo de sector. Todos los colegios profesionales y todos los profesionales representados han pasado por esta historia este año, ¿verdad? Y ya en gran o en pequeña medida les ha todos afectado y les ha obligado a cambiar. Lo primero que quiero comentarles es un poco la situación de los colegios profesionales como estaba en 2020. Si bien es cierto, 2020 es el año en el que comenzó la pandemia, pero no desde el principio. Por lo tanto, nos podíamos encontrar que en un tal día como hoy, hace un año exactamente, muchos colegios ni siquiera se planteaban el cambiar. Estaban anclados en el pasado, algunos arcaicos, antiguos, que eran como una institución que lleva siendo durante muchos años, pero hay otros que empezaron a cambiar. ¿Qué pasaba en este momento en la situación? Bueno, pues aquí tenéis dos fotos de dos colegios profesionales, uno por fuera y otro por dentro. He querido poner esta imagen porque quizás, sobre todo para las personas que llevan muchos años en el mundo laboral, esto era su colegio, ¿no? Era un lugar al que acudían, un lugar al que había que ir bien porque tenías que hacer algún tipo de gestión colegial, algún tipo de necesidad tuya, o bien porque ibas a escuchar algún tipo de evento, algún tipo de formación o algún tipo de historia. Es decir, era un lugar. Era un inmueble al que nosotros acudíamos, en el que dentro había unas personas y en el que dentro había una serie de herramientas y de sucesiones. Pero era un lugar, no dejaba de ser un lugar. ¿Qué ha ocurrido? Pues que en los últimos años las generaciones han cambiado. Las nuevas generaciones que se han ido graduando en las carreras, que se convierten ahora mismo en los profesionales, hablamos ya de 10 años atrás, han ido cambiando un poco. Si bien es cierto que estas personas que hablamos, que llevan toda la vida trabajando o usando su colegio profesional, antes estaban acostumbrados a ir. Ahora, y no solo por la pandemia, sino antes, ya empezamos a ver cómo esas nuevas generaciones ya cambian mucho el tema de tener que moverse por el tema de poder mandar un email. O incluso, en los 90, hablar por teléfono. Ya estamos evitando el tener que desplazarnos a ese lugar, ¿no? La dificultad de la situación laboral, la crisis económica que hubo justo antes de la pandemia, también llevó a los colectivos profesionales a encontrarse con un problema añadido que había antes. Si bien es cierto que antes algunos empleos eran más difíciles de conseguir, llegó un momento en el que prácticamente en los 2000 y con la crisis económica, ya prácticamente todos los profesionales teníamos el mismo problema de conseguir un trabajo y un trabajo acorde a nuestra formación. A esto tenemos que añadirle también la situación de las nuevas tecnologías. Ya lo hablábamos un poco antes. Antiguamente había que acudir a los lugares, había que moverse para cualquier tipo de reunión, no podíamos hacerla desde casa o no estaba socialmente aceptado, pero si bien es cierto que con la irrupción del email desapareció completamente el fax, con la irrupción de Internet desapareció completamente las cartas postales y así fuimos avanzando hasta un modelo de comunicación o un modelo de gestión social, por qué no decirlo, que no se queda solo en los colegios, sino en instituciones y en empresas privadas, en las que Internet y la comunicación no directa, no personal, adquiere cada día más importancia, pero no solo porque los propios colegios les venga bien o sea una herramienta más, sino porque, como decimos, las propias personas de esta generación lo van exigiendo, lo van pidiendo y no entienden cómo solo hay una manera de enviar una carta que se postal o para hacer una gestión de mi colegio tengo que ir sí o sí, a las 9:15 de la mañana un martes. Todo eso ya lo empezaban a demandar los colegiados a los colegios, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que el colegio ya era algo más que una institución. Lo que estamos hablando, algo ya se convierte en algo más que el lugar donde me tengo que colegiar para trabajar y al que puedo acudir cuando tengo una necesidad. Ya es algo más. Ya empezamos a notar como el colegio es parte de nosotros. Ya no es un lugar donde
con todo el cariño del mundo, quizás pagaba una cuota, me daba una serie de cosas y me obligaban a estar ahí metido, sino que cada vez es un lugar en el que más nos interesa a nosotros estar. Como veremos después, porque se ha convertido en un lugar también de sinergias laborales, donde todos los colegios tienen su bolsa de empleo y comunican, y es una bolsa que está activa para que todas las personas puedan encontrar un empleo dentro de ese sector, que además viene de mano del colegio. Bueno, el ver al colegio como más de una institución hace que esto cambie un poco, que los servicios que da el colegio al colegiado, que los colegiados y los servicios que piden al colegio sean un poco diferentes, ¿no? Además, si a esto le sumamos el pequeño hándicap de que hay algunos colegios sanitarios como los sanitarios, que deben colegiarse para trabajar, pero hay otros colegios que no obligan a sus colegiados a estar colegiados para poder trabajar en ese ámbito. Eso hace que los colegios que no tienen obligación de colegiación necesiten ser algo más competentes, necesitan entrar en algo más que lo que es ser un colegio más, ¿no? Que ser un poco más competitivos. El ofrecer ese servicio no tiene que ofrecer nada que no tenga que hacer el colegio, son sus competencias, pero los servicios pueden ser más personalizados, pueden ser más acomodados, pueden ser más pensados para justo el público que tú representas, dependiendo del lugar en el que estés o el tipo de profesional, ¿no? Por lo tanto, se empieza a exigir al colegio mucho más y los propios colegiados también exigen que sea así. Esto nos lleva a una necesidad de cambio total dentro de los colegios, un proceso de modernización, por un lado, para poder responder a estas nuevas generaciones que han cambiado, y por otra parte de digitalización, para poder responder a esa demanda tecnológica de las nuevas generaciones a funcionar vía online. Daros cuenta que estamos hablando en un periodo de tiempo, si queréis, entre el 1 de enero y el 10 de marzo de 2020, antes de que nadie se imaginara esto. Pero muchos colegios, como os digo, ya se encontraban en ese proceso de cambio. De hecho, algunos con los que yo trabajo ya habían hecho ese cambio, ya se habían digitalizado, por lo tanto, tenían muchísimo trabajo ganado para lo que iba a venir y que nadie sabía. De repente llega marzo y nos encontramos con la mayor crisis sanitaria vivida en España y prácticamente en el mundo desde, por ejemplo, la gripe española, que no es tal, ¿no? El llegar a este punto también hizo que cambiaran un montón de cosas, ya no solo por lo que os digo, por la gente, por las instituciones o por la propia sociedad, sino, vamos a verlo, a que ahora mismo, como todos sabéis, cambió radicalmente nuestra forma de vivir, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de aprender, nuestra forma de todo. Quería rescatar esta imagen, que es una imagen muy típica por lo que representa, ¿verdad? A una imagen que hace un año nadie se imaginaría que es rara. Ahora mismo en una presentación es muy extraña ver esta imagen, porque estamos viendo mucha gente en un único sitio, sin mascarillas, muy juntos y con las ventanas cerradas. Por lo tanto, esta imagen ahora mismo no es real, no es posible, esto ya no existe, algo que existía hasta hace un año exactamente. Los confinamientos han evitado el que salgamos de casa y nos podamos reunir. Las reducciones de movilidad han impedido que nos lo traslademos a otros sitios para hacer reuniones o para ver un cliente o para hacer cualquier tipo de historia. La atención personal ha desaparecido prácticamente en muchos ámbitos. Antes, como decíamos, para cualquier cosa yo iba al colegio a hacer una gestión, ahora mismo está muy limitado, ahora mismo debemos pensar en otras vías. Hablamos de un colegio profesional sanitario como uno social, como uno económico o cualquier rama. Al final hablamos de atención personalizada. Colegio y colegiado. Esta atención se ha limitado, por no decir que sea prácticamente obligado a borrar. Y después la cantidad de medidas, la cantidad de protocolos que no existían, que esta foto, ya os digo, lo refleja perfectamente, cada uno con su ordenador, con un vaso, con un boli, compartiéndolo todo. La cantidad de medidas que en las empresas, en las instituciones se han aplicado, han cambiado todo esto. Todo esto ya no vale, ya no podemos hacerlo como lo hacíamos antes. Por lo tanto, lo que hablamos un poco, sobre todo para los colegios, o este es en el caso en el que hablamos ahora mismo, se han encontrado con que su forma de hacer las cosas ya no era la legal que tenían que hacerla. Tenían que pensar un nuevo modus operandi para funcionar, un nuevo modus operandi para trabajar y, sobre todo, para cubrir las necesidades de su colegiado. Una persona que ahora mismo, estamos ya en marzo de 2020, acaba de encontrarse con una situación que le va a cambiar la vida, desde su propia vida hasta la vida laboral, ¿no? Empezamos a encontrarnos como muchas empresas no pueden continuar su actividad, otras la tienen que hacer de otra manera, otras tienen que eliminar parte de su negocio y otras se tienen que directamente transformar. Su negocio ha desaparecido, ya no existe. Como por ejemplo las empresas de eventos o como por ejemplo una agencia de viajes, que llegará al punto que volverán, pero ahora mismo, por ejemplo, el turismo, sabemos, el turismo, la hostelería. Hay varios sectores que evidentemente durante lo que ha sido la pandemia, ahora ya nos encontramos en una fase de vacunación, pero lo que ha sido la pandemia durante 2020, han tenido que cambiar su negocio, cerrarlo o cambiarlo por otro porque ese servicio ya no existe ahora mismo, ¿verdad? Entonces, por eso os digo que ha cambiado todo muchísimo y para los colegios y sus colegiados también, aunque este cambio ya viene generado, como decíamos antes, por las tecnologías y las nuevas generaciones. A partir de que ocurre este cambio, como decimos, necesitamos cambiar el modelo de gestión y de comunicación de los colegios a sus colegiados, pero es que además ahora mismo tenemos una crisis sanitaria que nos impide hacer un montón de cosas más. Y como sabemos, la gente tiene que seguir trabajando, tiene que seguir abriendo su negocio, tiene que seguir pues un psicólogo atendiendo a su paciente, un médico a su paciente, un arquitecto, tenemos que seguir un abogado defendiendo
a sus clientes. Tenemos que seguir funcionando, todo tiene que seguir funcionando, y más en un colegio que representa a una comunidad profesional entera y que se levanta de la noche a la mañana con que no sabe si lo que hacía ayer lo puede hacer hoy, si lo que hace hoy lo va a poder hacer mañana, si lo que hacía ayer de una manera lo va a tener que hacer de otra. Y aquí es donde el colegio yo creo que ha sido clave fundamental, como os digo, no solo para los profesionales, sino también para toda la sociedad, como vamos a ver en algunos ejemplos, porque ha llegado a traspasar la frontera. Ese cambio que se necesitaba de modernización del colegio no era otro más que sacar el colegio a la calle, el que dejaran de ser 4 paredes y se convirtiera en un lugar de reencuentro, en un lugar donde se habla, donde se aprende, donde se intercambia y donde, por supuesto, se solicita ayuda para el colegiado. Esta nueva fórmula de colegiarse ha encontrado una de comunicar con el colegiado, ha encontrado una vía de escape estupenda y fantástica en la comunicación online. Como os digo, esta comunicación online ya se estaba implantando, la digitalización de toda empresa e institución ya se está realizando desde los años 90. Pero a los que ya han avanzado en este tema, pues la comunicación que se abre ahora mismo de par en par delante nuestra, que es la digital, la online, la que estamos practicando nosotros ahora mismo, es la que más fuerza coge y la que, desde luego, más eficacia tiene. Vamos a verlo ahora. Vale. ¿Qué ocurre? Los colegios de repente tienen que empezar lo que decíamos, a comunicar un montón de cosas. A comunicar un montón de cosas, además, que no habían comunicado nunca, porque que la sede colegial de un colegio esté cerrada, de repente es bastante extraño, ¿no? Que de repente haya un plan preparado para que tú, como dueño de tu empresa o representante de una serie de trabajadores, tengas que establecer en la empresa con unos protocolos, unas medidas, una cantidad de historias, eso parte muchas veces del colegio. Incluso, fijaros, son un montón de ejemplos, unos hablan de cierre, otros hablan de avisos, otros hablan de medidas, otros directamente como el de Fisios Extremadura, que está abajo a la derecha, que habla ya de que nos quedamos en casa. Ya si os dais cuenta, ya no es una institución que comunica algo muy serio, sino se une al conjunto de la población. Nos quedamos en casa todos, con el hashtag que usamos todos, desde profesionales hasta la gente más joven en su Instagram, nos quedamos en casa o en casa, ¿no? Si otro ejemplo, por ejemplo, si veis el de veterinarios de arriba, hablan también de un tema de material. Facilitará materiales contra el COVID, lo que os digo, han surgido de repente un montón de necesidades a estos colegiados que antes no estaban y el colegio ha tenido que adaptarse para poder cubrir las necesidades y, segundo, y no por ello menos importante, comunicarlas a todos sus colegiados. Fijaros podemos pensar en el grosso de un colectivo o de unos colegiados de un colegio en concreto que pueden ser una masa bastante homogénea. Pueden ser personas que más o menos con X estudios que se dediquen a X sector y hagan más o menos un tipo de cosas parecidas. Pero ¿qué ocurre con la diferencia de edad? No es lo mismo comunicar esto que estamos hablando, lo que está pasando a una persona de 25 o 30 años que a una persona de 55 o 60. No tiene absolutamente nada que ver. No va a estar en el mismo sitio, en el mismo canal, no va a entender el mensaje de la misma manera y, desde luego, la ayuda que va a necesitar no va a ser la misma, ni muchísimo menos. Cada uno es un colegiado. Pensar las personas que sois directivos de los colegios, ¿cuántos colegiados representáis y cómo de diferentes son? ¿No? Y que no valía el mandar una carta para decir, oigan, a partir de ahora el colegio está cerrado, a partir de ahora los trámites se van a hacer así, a partir de ahora usted el negocio mañana lo va a tener que abrir. Eso no podía ser, mandando simplemente una carta postal y esperando que 3 días más tarde llegara a esas personas, ¿no? Imaginemos una persona que vive lejos del centro, que vive en un pueblo, que vive en una localidad montañosa, que el correo tarda más en llegar. ¿No se va a enterar esa persona realmente de lo que le está diciendo su colegio? Por lo tanto, los colegios, como os digo, y aquí sí que entramos de lleno en lo que ha ocurrido de marzo para adelante, han decidido pues digitalizarse corriendo, los que no lo habían hecho. Los que ya lo habían hecho, pues lo que han hecho simplemente ha sido utilizar las herramientas que ya tienen disponibles para ellos, que veremos ahora, y los que no han tenido que adaptarse. Al final, todos nos hemos adaptado. Ya sabéis este mensaje de no sabes lo fuerte que eres hasta que tienes que ser fuerte, ¿verdad? Pues un poco pasó algo parecido. Había muchísima gente que hace un año exactamente se negaban rotundo, y esto os lo digo yo que lo he vivido en muchas ocasiones, en hacer una videoconsulta, una videollamada. Era inviable para muchos profesionales. Ya no en el terreno sanitario simplemente, que un médico quiere ver a la persona en persona, la redundancia, no la quiere tener en videollamada. Pero ya otro tipo de sectores, otro tipo de profesionales y otro tipo de reuniones. Había muchas que era inviable. Yo recuerdo cuánta gente ha tenido que viajar a Madrid y volver en el mismo día, simplemente porque había que hacer una reunión, ¿no? Pues entonces, aunque los colegios fueran muy arcaicos, aunque las personas fueran muy antitecnología, han tenido que doblegarse ante esta situación y han tenido que adaptarse. Y la verdad es que en España, los colegios profesionales, varios de los que conozco yo, aunque estuvieran poco adaptados, han podido correr, lo que os digo, también las nuevas tecnologías, la presión social, ha hecho que se hayan podido adaptar. Se han adaptado de una manera terrible, 360 grados, como podríamos decir. ¿Por qué? Pues lo vamos a ver aquí en esta diapositiva. Porque antes lo que decíamos, el colegiado, si necesitaba algo del colegio, lo único que tenía que hacer era acudir al colegio, pedir una cita, quedar con alguien del colegio y hacer la gestión que él necesitara. Ahora mismo ya no.
Ya eso es mucho más complicado, como decíamos, igual yo soy el que no me puedo mover porque está cerrado perimetralmente de mi lugar, igual es la persona del colegio la que no puede estar, igual la hora no me conviene, igual cualquier tipo de trámites. Para eso existe una herramienta que es de obligatorio cumplimiento para todos los colegios, que es tener la ventanilla única, o como muchos de vosotros conoceréis, la intranet. Esa puerta maravillosa a un mundo de gestiones online, como os digo, ya existe, ya existía antes. ¿Qué hemos notado? Pues que desde el 15 de marzo de 2020 hasta ahora, los puntos de visitas a esa intranet se han superado un 200%. E incluso que muchísima gente, un tanto por ciento de los colegiados que no usaban del todo esa ventanilla única, hemos visto, a través de mapas de calor que graban la actividad de las personas en las páginas web, hemos visto cómo ahora todos trabajan mucho más, se tocan todos los ámbitos de esa intranet y todo funciona muy fluidamente. Es decir, la gente que el año pasado decía que jamás pediría un talonario, que jamás haría una gestión por esa intranet, este año lo están haciendo sin ningún tipo de problema. Y de hecho, ahora ya se dan cuenta de las ventajas que tiene hacer los trámites online, no tener que acudir, el que todo lo puedan guardar digitalmente, todo se lo pueden enviar por correo y todo quede guardado en una especie de nube en su ordenador. Ese fue el primer punto que permitió a los colegios y a las instituciones seguir trabajando con total normalidad. Esa ventanilla única ya existe y cada colegiado ya sabe utilizarla, en principio, como decimos. Esa segunda parte que hablamos, el tema de la atención telefónica o videollamada, un poco lo que estamos haciendo nosotros ahora. Lo mismo, la atención telefónica siempre existió, aunque nosotros no lo utilizamos así. Sobre todo España era un país en el que la llamada telefónica al final era más bien para cuando queremos hablar que cuando queremos solucionar un tema en concreto. En España, cuando queremos solucionar un tema, nos íbamos hasta allí. Y si no, lo siguiente era una llamada, pues igual con enfado, ¿no? O con presión. Ahora mismo nos tenemos que acostumbrar. El cambio más radical fue el del médico, ¿no? De eso, el llamar al médico en vez de ir allí a las 8 de la mañana al ambulatorio, aunque sea sin cita, aunque sea por urgencias, no. Ahora nos hemos tenido que acostumbrar que cuando queremos una cita médico, primero vamos a hablar con el doctor por teléfono. Pues un poco es lo que ha pasado también la atención de instituciones o colegios, como os digo. La atención telefónica y la videollamada ahora mismo es la opción, la mejor opción, la más rápida y la más eficaz para todas las personas que necesiten una atención directa. Además de lo básico que son estas dos opciones, el poder seguir trabajando como colegiado, el poder seguir haciendo las gestiones que hacíamos, también hay una serie de situaciones o de acciones que se han tenido que parar, como por ejemplo la formación continuada en muchísimos colegios profesionales, por no decir en todos, es importantísima y es algo que los colegiados valoran mucho. Los colegios trabajan, y la verdad que yo que estoy dentro de varios, sé cómo se trabaja la formación continuada, el peso, el valor y el propio trabajo que da para el colegio, ¿no? Y el coste que conlleva. Es una apuesta muy importante, es algo que se hace completamente para los colegiados y que de repente, el 14 de marzo, parecía que iba a desaparecer. Parecía que ya era inviable, claro, juntar a 300 personas en una sala y darles una clase o darles un curso, o que el colegio celebrara cualquier tipo de evento o formación y que fuera todo el mundo allí, ¿no? Hubo que adaptarse rápidamente. Volvemos a lo mismo. Hay algunos colegios que ya hacían esto, que ya hacían webinars, que ya hacían charlas o congresos o jornadas y ya las grababan o las emitían en streaming. Sin pandemia alguna. Era simplemente porque ya sabían de la capacidad que tenía Internet para multiplicar los efectos que ellos hacían. Igual puede haber 50 personas que asistan a tu evento, pero igual hay otras 500 que pueden estar online viéndolo. Eso es algo que evidentemente también se ha transformado. En el momento en el que esto ya se vio que iba a ser así, nosotros, por ejemplo, pues poner algún ejemplo, el Colegio de Dentistas de Asturias, en el momento en el que se vio que era así, la formación se convirtió en una formación completamente online. Todo, absolutamente todo lo que se iba a hacer este año no se perdió, simplemente se transformó. Se estudió cada opción, evidentemente, se estudiaron opciones, hay de todo. Este es un webinar sencillo en el que cada uno estamos en un lugar, pero cada vez están existiendo más este tipo híbridos, en los que puede que haya alguna persona en un lugar y otras personas que entren en directo. Esto permite al final pues, hacer todo tipo de eventos, todo tipo de programas, si queremos imaginarlo así, como un programa de televisión, ¿no? Pero llevado a Internet, sin poner en riesgo a las personas, sin hacer que las personas tengan que moverse, cambiar de comunidad, estar en otro lugar o juntarse en un espacio cerrado. Como os digo, pues todos los colegios que ya tenían esta herramienta simplemente la han usado mucho más y los que la no tenían se han tenido que unir a esta, han tenido que probar un montón de ellas, han tenido que elegir una, han tenido que practicar con ella para ahora poder ofrecérselo a sus colegiados. Para los que nos estéis escuchando, que estéis en esta situación, deciros que no os preocupéis, que hay muchas herramientas como esta de Zoom, como el Teams, como muchas otras que funcionan perfectamente y que se pueden organizar para poder hacer la formación o incluso, creo que os lo pongo ahí, las asambleas. ¿No? Los colegios hacéis asambleas, tenéis jueves colegiales, tenéis un montón de reuniones en las que necesitéis que la junta directiva esté ahí, incluso que vote o incluso que decida una serie de cuestiones, pues los colegios también os habéis adaptado a esto. Antes se hacía, pues como sabéis vosotros, una reunión en un sitio a determinada hora, ahora no hace falta. Se pueden organizar las asambleas así, se pueden organizar las juntas, todo se puede hacer exactamente igual que lo que tenéis. Y existen aplicaciones para todo, como os digo, desde votaciones anónimas, desde encuestas. Este propio programa y todos tienen un chat que se puede hacer público o en privado como si fuera un WhatsApp, para solo escribir a una persona u otra. Es decir, estamos seguros de que se puede hacer lo mismo que hacéis antes, se puede hacer ahora online.
siempre y cuando se comunique bien y se tengan las herramientas que se necesitan. Como último pilar, y para mí de los más importantes, hablamos de los canales de comunicación digital. Ya estábamos avanzando uno, porque ya decíamos que para hacer los trámites del colegio lo podíamos hacer a través de la ventanilla única, de una intranet que está alojada en la web, en el portal web del colegio. Tenemos que entrar con las acreditaciones del colegio esa intranet para hacer las gestiones. Ya tenemos una parte, pero hay muchas otras. Porque aparte de los trámites, lo que os digo, ¿cómo sabemos qué va a ocurrir mañana? ¿Qué sabemos de nuestro colegio si hay unas medidas que ha impuesto el gobierno que van a cambiar nuestro procedimiento para trabajar mañana? O siquiera podré mañana atender a mis clientes, a mis pacientes de una determinada u otra. Pues aquí se encuentran, por supuesto, las redes sociales. Aquí todos los canales de difusión digital, véase el blog o la sección de noticias de la web, los canales de redes sociales, todos los envíos de vídeos, multimedias, entrevistas, todo esto en canal digital, pues evidentemente ha permitido una serie de cosas tremendas. Vamos a verlo. ¿Vale? Y ahora ya con ejemplos, para que podáis ver un poco. Lo que decíamos, en el momento en el que empieza esto, ocurre esto y se lanza esto y ya se ve que esto va a durar unos cuantos meses y que las restricciones están puestas, estamos en estado de alarma, ya sabemos que es hasta mayo, estamos todavía en marzo, en abril, evidentemente, pues, os digo, tenemos que empezar a trabajar estos canales para poder comunicar a los colegiados. Yo me acuerdo que en los primeros días, en colegios de sanitarios como de médicos, o sea, de dentistas o de psicólogos, la cantidad de llamadas que había al día era exagerada, o sea, no había manera de atender a todas esas personas que hacían cientos de llamadas porque no sabían nada de lo que estaba pasando, ¿no? Y era imposible que un colegio de la noche a la mañana se convierta en un call center para poder atender a 800, a 1000 o a 6000 personas, además con unas dudas que ni siquiera todos estábamos seguros de conocer la respuesta, porque el gobierno les iba marcando. Ha sido un momento de incertidumbre tan grande que, por eso os digo, la inmediatez de los canales digitales es lo que ha permitido el éxito. Se han cambiado muchas publicaciones, se han comunicado muchas cosas que a las horas se han tenido que cambiar, se han tenido que revocar, se han tenido que editar, pero no importa, porque los usuarios de Internet o los usuarios de esta comunicación digital ya lo saben, que esa es la gracia, que un tuit que dice algo a las 3 de la tarde, a las 3:10 puede cambiar completamente. Y esa es la gracia, que el usuario está enterado todo el rato. No ocurre nada por leer una información pasada o reeditada, siempre y cuando sea para bien nuestro. Por lo tanto, saltaron las alarmas, se tuvieron que lanzar los planes de comunicación estratégica de crisis, sobre todo en las instituciones y en colegios, y se empezaron a utilizar pues, las herramientas que había disponibles para estas marcas, como os digo. ¿Qué fue lo que hicimos? A nivel de web, que este es uno de los primeros ejemplos de un colegio de médicos. Habilitamos un slide principal, que es lo primero que se ve dentro del portal web, cuando entras, con toda la información necesaria para los médicos. Ahora veis que hay dos botones, que se llaman primera oleada y segunda oleada. En marzo y en abril no había ningún botón. Era COVID-19, toda la información a un clic y un botón de entra. Porque no sabíamos si iba a haber varias olas, si esto lo llamábamos una ola, no sabíamos nada, pero generamos ese lugar que llevaba, por eso os pongo un poco la parte de abajo. Una vez que clicamos dentro, lo que teníamos era una serie de categorías de noticias, donde veíamos, perdón, en función de lo que iba, ¿no? Medidas nuevas en el hospital, medidas nuevas para trabajadores, medidas de datos de no sé qué, todo lo que se podía necesitar, categorizado. ¿Qué hacíamos con esas noticias? Además de estar en la web, que es en el lugar en el que tú tienes que entrar como colegio a informarte, es el primer lugar en el que alguien cuando piensa en un colegio, aparte de ir allí o llamar, como hemos hablado, es entrar en la web. Por lo tanto, lo importante es que se lo encuentren aquí. Pero no solo eso, porque como hablamos también, la gente tiene muy poco tiempo, hay una sobreinformación tremenda, quizás no me acuerde o no tenga tiempo de entrar en la web de mi colegio en ese momento. No pasa nada. Para eso están las aplicaciones móviles. Las aplicaciones móviles, las apps, por ejemplo, las de los colegios sirven para este tipo de cosas. Funcionó muy bien durante la crisis, porque los usuarios que tienen las notificaciones activadas no necesitan ellos ir en busca de la información. Ellos estando trabajando normal, les ha pitado el móvil como si fuera un WhatsApp o una notificación de Instagram o de Facebook y ahí les ha avisado de que hay una nueva comunicación de su colegio para ellos, que es de ahora, urgente, referente a la situación sanitaria que estamos viviendo. Por lo tanto, ahí conseguimos dejar el mensaje visible de una manera muy, muy táctica para las personas que les llega, que tienen una notificación en la pantalla y que hay algo que deben leer del colegio. Por lo tanto, yo os digo, es una inmediatez y una eficacia incomparable a los demás medios de comunicación tradicionales que ha habido hasta ahora. Bueno, además de eso, no solo nos quedamos en el ofrecer información, sino lo que hablamos, hay una serie de servicios que han cambiado. Antes necesitamos hacer un trámite, necesitamos apuntarnos un curso y algo más. Ahora hay muchas más cosas que preguntar, hay muchas más cuestiones que tratar como colegiado, como representante de una empresa, de unos trabajadores, etc. Y el colegio debe desarrollar una serie de servicios diferentes. En cada uno de los colegios, pues pensando en sus colegiados, hicieron unas determinadas campañas, hicieron determinadas historias, unos sitios se pusieron unos teléfonos en concreto, en otros hicieron una serie de acuerdos entre profesionales, entre colegios, para hacer sinergias y abordarlos unos y otros, y en otros se pusieron ayudas directamente. Me recuerda que hay algún colegio que, por ejemplo, lo que decidió hacer, como era un momento muy malo para sus colegiados, fue bajar el precio de las cuotas de sus colegiados o eliminarlas directamente durante el año 2020. Esto es una vía que eligió algunos colegios para
poder así compensar un poco, ayudar a sus colegiados. Pero ha habido de todo tipo, de verdad que cada colegio, cada institución se ha buscado un poco la vida, lo que os digo, intentando agarrarse rápidamente a la solución para la pandemia de cómo ayudar a estos colegiados, ¿no? Hablamos antes también del tema de la formación. La formación se ha convertido en online. Las sinergias entre profesionales ha sido increíble. Por dar un dato muy rápido, seguro que lo sabéis, colegio de médicos, colegio de psicólogos, se unieron completamente para dar una ayuda integral a las personas. Porque al poco de empezar la pandemia, que todo parecía que era un problema respiratorio, un virus respiratorio que si te cogía, pues te acababa con tus pulmones, con una neumonía bilateral y probablemente murieras, pero después se descubrió de que el confinamiento y este mismo problema generó un montonazo de problemas de salud, pero de salud emocional, de salud psicológicos. Por lo tanto, ya no solo valía el ir a curarse o el no entrar en la UCI, sino también el cuidar la estabilidad emocional que todos estábamos viendo dañada por todo lo que estaba ocurriendo. Y esto se refleja en tu vida personal, en casa, en el confinamiento, pero después también a la larga en el trabajo, en las organizaciones, en las empresas, como todo ha cambiado todo, ¿no? Por lo tanto, los colegios empiezan a desarrollar servicios personalizados para su colectivo en el que pueden ayudar de una manera económica, social, sanitaria o laboral a sus colegiados. ¿Vale? Este es uno de los ejemplos que vimos, ¿vale? Y aquí vamos a ver otro, un poco traducido lo que os acabo de contar. En este otro colegio, os cuenta, aparte de desarrollar el slide que lleva una categoría, a la derecha vemos un montón de cajas que todas esas cajas fueron creadas, desarrolladas para este tema en concreto, formación continuada. ¿Por qué tiene, daros cuenta, son cajas, ¿por qué tienen un diseño diferente a las demás? Os dais cuenta que todo es azul y estas tienen unas pequeñas partes amarillas. El logo es azul y blanco, todo es azul y blanco. Esos triángulos amarillos, lo que están diciendo es un lenguaje no verbal, pero lo que están diciendo es, atención, aviso y clic aquí. Las flechas van en dirección al botón. Formación continuada, más información. ¿Por qué? Porque ahí es donde explicábamos que la nueva formación se traerá a través de online, que se hará de esta manera, que para apuntarse lo harán así, que esto no para, que se va a seguir dando la formación, que la gente puede seguir formándose profesionalmente durante todo el año y que esto no cambia nada. La segunda caja, pues como veis, impresos, solicitudes, cualquier tipo de cuestión, se habilitó una parte especial para que cualquier colegiado pueda entrar rápidamente y encontrar lo que necesita. Lo que antes hacía personalmente y ahora puede hacer online. Y así, pues con un montón de servicios, como os digo, cada colegio pues, ha pensado en los suyos propios, que son los que han podido ayudar a esta gente. Esto en cuanto a tema web, como os decíamos, intranet, con la ventanilla única y demás. Pasamos a los canales sociales, un poco lo que decíamos antes. Aquí tenemos un poco más de manga ancha. ¿Por qué? Porque la web al final es el lugar de referencia oficial. Lo que os digo, ¿dónde se comunica? Es como un medio de comunicación digital. Pero en las redes sociales ya tiene algo más de cabida la opinión, o mejor dicho, que estamos en un terreno muy profesional, la interpretación. Ya no es lo mismo que el BOPA o el BOE publique una serie de medidas que es para toda España igual a que un médico, un enfermero, un psicólogo, un economista, un abogado las tenga que adaptar a su medio natural, al lugar donde trabaja o cómo se desenvuelve. No es lo mismo una clínica que un despacho de abogados, que un restaurante, que un consultorio, ¿no? Cada uno ha tenido que tener una serie de medidas diferentes, de protocolos diferentes y por eso, como os digo, de acciones y servicios diferentes para su colegiado. Tres de ellas que os pongo aquí muy claras, que como os digo, esto ya funcionaba antes de la pandemia. Lo que hemos descubierto es que se ha multiplicado por 1000 el uso de estas herramientas. La bolsa de trabajo, la bolsa de empleo. De repente, de la noche a la mañana, cientos de empleos de trabajos o de puestos de trabajo, mejor dicho, desaparecieron. O desaparecieron o cambiaron. Muchas empresas entraron en ERTE, muchos empresarios decidieron no seguir o reconvertirse. La bolsa de trabajo, ya os digo, si igual había unas 10 o 15 visitas a la semana en este aspecto de la web, empezamos a encontrarnos que eran más de 100 todas las semanas. El problema fue que, claro, las ofertas de trabajo inversamente proporcional descendieron. Cada vez más gente buscaba el empleo, pero cada vez había menos ofertas de empleo por la situación en que estamos. Normal. No obstante, y yo se lo digo a todos los directores y personas que trabajáis, gestores de los colegios, es algo que hay que trabajar mucho, es algo que debéis contar a todos vuestros colegiados, que a veces piensan que es como buscar en los anuncios por empleo de los periódicos y que va, y no tiene nada que ver. Al final esto está filtrado por el colegio, son empresas reconocidas, es una bolsa de trabajo bastante eficaz y sobre todo de cara a lo que ha pasado, como os digo, este año y ni os cuento para los colegios sanitarios. Las alertas sanitarias que pueden ir un poco más orientadas a todos aquellos colegios que trabajan con medicamentos o que trabajan con la salud de las personas, también ha sido un lugar muy importante porque cada vez que ha cambiado algo, cada vez que se ha sabido una información nueva de un medicamento, seguro que recordáis todo esto de tomar ibuprofeno, no paracetamol, y al mes de repente el ibuprofeno venía fatal para los índices de respuesta del COVID. De hecho, a día de hoy todavía se sigue descubriendo que el ibuprofeno no venía bien. Bueno, todo este tipo de cuestiones, claro, imaginaros un colegio de farmacéuticos.
¿no? Que igual un día están los médicos recomendando que sí, hombre, que te tomes un ibuprofeno porque tienes algún síntoma y no sabemos de qué, y al día siguiente está completamente prohibido hacerlo. La alerta sanitaria es jugar un papel vital, ya os digo, en todo tipo de trabajadores sobresalientes sanitarios. Y el tablón de anuncios, pues un poco igual. La gente no utilizaba el tablón de anuncios, era un lugar que lo veían como los pasatiempos del periódico, pero que después de marzo de este año empezaron a ver cómo aquí sí que veían información de valor para ellos, que era muy instantánea, muy actual, y se empezó a utilizar. A día de hoy, lo que os digo, es una de las partes de la web que según los mapeos de calor notamos que se dirige la gente directamente desde la portada. Es decir, a veces no leen ni siquiera la parte frontal, este slide que os digo, que es donde se pone lo importante, y pasan directamente a esta zona de tablón de anuncios, que es donde ellos creen que encuentran pues, alguna noticia. Por lo tanto, es importante trabajarla y contar qué está haciendo el colegio, ¿no? Y el colegio se adapta a esta historia. El colegio hace un convenio para esta historia. Todos los colegiados de este colegio a partir de ahora podrán disfrutar de esto. Ha permitido, la verdad, que, pues lo que os digo, que haya una comunicación muy fluida, muy eficaz y sobre todo muy instantánea con todos los colectivos profesionales del país y fuera del país. Vamos a ver algún ejemplo más. ¿Vale? Por ejemplo, aquí, en este ejemplo en concreto, lo que os enseño es cómo esto ya ocurría antes de que empezara la pandemia. En este de la izquierda simplemente se avisa de un cambio de horarios, ¿vale? Esto ya se hacía antes y nosotros ahora se ha utilizado mucho, sobre todo el tema de la imagen. Fijaros en la imagen está vacía. Lo normal es que en publicidad o en comunicación no se utilizará esta imagen. La imagen se utilizará con gente bonita, sonriente, que está feliz. No se vería ningún cable, no se vería... Bueno, sería muy diferente, ¿verdad? La foto. ¿Qué ocurre? Que lo que os cuento, lo que estamos anunciando es que probablemente aquí ya no se haga una atención presencial, que la atención se haga de una forma muy limitada, que no es lo que estábamos antes y que hay unas nuevas vías de comunicación que son la web, las redes sociales, el email, el teléfono, etcétera. Por eso se decidió trabajar esta imagen vacía en la que siempre, cada vez que se ha cambiado el horario o se ha avisado un cierre o una apertura, se ha utilizado esas imágenes de los colegios vacíos, de donde te atendían antes, que había mucha gente y mucho follón, por decirlo coloquialmente, y que ahora ya no es así, ¿no? O como, por ejemplo, el caso de la derecha, que es del Colegio de Psicólogos de aquí Las Palmas de Canarias, que lanzó esta campaña, que está muy bien, o que comunicamos, más bien dicho, esta campaña, porque es lo que os decíamos, aparte de todo el tema de cómo voy a trabajar, de todas las medidas que tengo y demás, también nos enfrentamos a una situación nueva, que es cómo voy a manejar todo esto emocionalmente o psicológicamente. Con todos los problemas que ya tenía, económicos y normales, ahora tenemos que manejar esta situación de que vamos con mascarilla, de que nadie se puede contagiar en nuestro trabajo, que somos responsables de la salud de nuestros trabajadores, representados, colegiados. Eso ha calado en todas las personas que gestionan, dirigen y llevan temas de, pues, hasta de recursos humanos, ¿no? El estrés ha sido muy importante y el ayudar a los trabajadores o a los representados en este ámbito ha ayudado un montón. Vamos a verlo en otro tipo de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí lo veis también. Aquí la psicología, como os digo, fue un papel tan crucial porque al final cada sector, como os digo, trabaja para una serie de profesionales, para una serie de clientes o representados. Pero es que en psicología abarcamos absolutamente todos, porque es que los médicos que están en el hospital curándonos, que saben perfectamente cómo funciona la enfermedad, qué es lo que tienen que hacer, cómo es lo que tienen que hacer para no contagiarse, son los más damnificados emocionalmente. Al final ha habido muchísimas bajas por depresión, por estrés, por baja productividad, médicos que no han funcionado bien, enfermeros que han estado deprimidos durante mucho tiempo. Por lo tanto, ha llegado este punto en el que comunicar una ayuda o cómo, fíjate, cuídate para seguir cuidando, ¿no? Ese mensaje de que al final unos están para otros, cómo un psicólogo, un psiquiatra puede ayudar a un médico, cómo un médico luego a la vez va a poder ayudar a un economista o cómo un economista va a poder ayudar al hostelero, ¿no? Cada uno en su forma y manera. Todo esto han sido mensajes que se han lanzado en las redes sociales, que se han movido a través de los canales digitales. Hay muchísimos grupos profesionales en redes sociales ya creados, profesionales de la economía, profesionales de la hostelería, profesionales de la psicología, profesionales de la medicina. Todos estos lugares están llenos de profesionales que están ávidos de información. Y mover toda esta información de manera rápida, eficaz, contrastada y en estos canales digitales, lo que os digo, ha permitido que por lo menos a los colegios que ya tenían avanzado un poco esto, todos sus colegiados no se hayan sentido abandonados, que es lo que ha ocurrido en algunas partes, porque de repente algunos colegiados no me cogen el teléfono, no me han contestado un email en 2 días, necesitaba conseguir X trámite y no lo voy a poder conseguir porque hay muchísimos problemas. Ha habido mucho problema y ha habido mucha gente que se ha sentido sola. Como os digo, lo optimista o lo bueno es que este canal digital, que no es para nada ni caro ni difícil de hacer, hay ayuda profesional, hay agencias como la mía que se dedican a tener equipos para ayudar a empresas e instituciones para esto, han podido salir adelante, han podido, lo que os digo, darle la vuelta a la tortilla, por decirlo de una forma común, y han podido adaptarse a algo tan tremendo como ha sido una crisis sanitaria mundial de la pandemia de la COVID-19 que hemos vivido estos meses, ¿no?
Y por último, o casi por último, por ver de estas herramientas que nos han convertido, lo hablamos del principio, estamos viviendo una para muestra un botón y es todo el tema de los directos. Hace años, como os digo, era prácticamente imposible conseguir que alguien dijera lo que él sabe para muchísima gente online. Era muy complicado, se veía como algo con mucho menos valor, se veía como menos profesional incluso, ¿no? Pues si algo nos ha enseñado este año es que al final lo importante no es el cómo se ven las cosas, sino qué hay detrás de las cosas, ¿no? Y por eso yo creo que también ha sido muy sencillo adaptar todas las acciones, sobre todo de formación, por eso os digo aquí, toda la formación, entrevistas que han hecho presidentes de colegios para sus colegiados y demás, adaptarlos a este modo del vídeo, de verlo en directo y demás. Como hablamos antes, la tecnología ya había irrumpido en nuestra sociedad y estaba muy clara, y las nuevas generaciones con las que trabajáis, también ya están muy acostumbradas a esta situación. Por lo tanto, ha sido muy fácil el que poder adaptar estas herramientas a los colegios. Y ahora mismo, el webinar, llamémoslo webinar, llamémoslo asamblea online, llamémoslo reunión de la junta directiva online, lo que vosotros queráis. Todas esas palabras se han convertido en el método de comunicación directo, más eficaz y más inmediato que tienen ahora mismo colegios, instituciones y empresas privadas. Y tenemos que verlo no como una herramienta que se ha utilizado durante la pandemia, sino como una herramienta de comunicación digital que hay que usar a partir de ahora en adelante. Es decir, aunque no haya pandemia dentro de un año, deberíamos utilizar esta herramienta. Los colegios, las instituciones deberían tener esta herramienta como un servicio más. Lo que os digo, no solo quizás para dar un curso, como es este caso en concreto, para actualizar una información importante, sino hasta el plantearse una teleasistencia de esa manera. Habría que estudiar el si es más cómodo hasta para las personas conectarse un segundo Skype y preguntar un par de dudas, hacer un par de trámites, como estamos haciendo ahora. ¿Te das cuenta? Podemos compartir una pantalla de manera sencilla. La persona que pide información y la otra pueden enseñarse las pantallas, pueden enseñar sus documentos. Es decir, no tiene nada que envidiar, absolutamente nada, a perder el tiempo de moverte en un coche, ir hasta un lugar, esperar la cola, estar con más gente en un lugar cerrado, tener que atender y volver para tu casa. Es evidentemente muchísimo más eficaz. Y gracias a Dios, como ya os digo, hay muchas aplicaciones, se están profesionalizando, cada vez van a tener más herramientas, más características, y ya os digo que esto es un must para absolutamente todo, tanto como para trabajadores, como para empresarios, como para colegios, como para instituciones. Esto ha venido para quedarse para siempre, y es una de las herramientas, junto con las herramientas digitales de la página web, de las redes sociales y de los canales de comunicación digital como los multimedia, que son algo que ya os digo, algunos han empezado con ello este año, tienen la L puesta, como digo yo, pero desde luego a partir del año que viene se quitarán la L y lo que tienen que hacer es seguir este camino que ya se ha empezado por muchos motivos diferentes y que va a ser de obligatorio cumplimiento si queremos que nuestros colectivos, nuestros colegiados se sientan representados con nosotros, quieran pagar la cuota y sientan de verdad que el colegio cumple una función esencial para ellos. Esta yo creo que va a ser de vital importancia, lo veremos, lo veréis cómo los colegios se van a lanzar a hacer este tipo de cuestiones. Ya os digo, puede ser por Facebook, puede ser por Instagram, puede ser por LinkedIn, puede ser por Zoom, puede ser por Skype, puede ser por Teams. Hay 1000 formatos y 1000 maneras. Lo que es indiscutible es que está claro que nos vamos a reunir así, tanto para aprender como para dialogar, como para hacer reuniones e incluso para trabajar y hacer negocios, que ya se está haciendo muchísimo, ¿verdad? Por lo tanto, esta yo creo que es la guinda del pastel final, en la que todos tenemos que adaptarnos y todos los colegios, pues yo creo que tienen que tener dentro de sus servicios. Como os digo, ellos lo pueden aplicar para la formación, para la teleasistencia o para cualquier servicio que crean que los colegiados necesitan, pero sí o sí lo van a necesitar. Y a modo un poco de conclusión, por cerrar este círculo, que ahora os dejaré tiempo para que hagáis las preguntas o ataquemos los temas que queramos, un poco los que os comentaba hace unos minutos. Hemos entrado en un mundo completamente diferente, que ha cambiado un montón, en el que se nos plantean un montón de cuestiones de cómo va a ser las cosas ahora. Hay menos incertidumbre sobre la pandemia, eso es cierto, y sobre el virus que hace un año, pero hay muchísimas incógnitas sobre qué va a ocurrir de aquí a verano, de verano a las navidades siguientes y sobre todo, que es donde yo que vivo rodeado de comunidad médica, pienso ya en el 2022, ¿no? Que quizás sea realmente el momento de inflexión en el que notemos algo. Está claro que muchas cosas van a cambiar, muchas van a desaparecer de nuestro estilo de vida anterior y muchas nuevas se van a incorporar como las que estamos viendo aquí. Muchas serán buenas, algunas serán malas, pero lo que es indiscutible es lo que os digo, que hemos entrado en un juego o hemos subido a un tren en el que ya no podemos bajarnos. Si nos bajamos significa que bajamos todo el vagón de las vías, es decir, que desaparecemos el colegio, que lo encerramos en un sótano. Y como os decía al principio del todo, lo que necesitan las personas ahora mismo y los colectivos profesionales es sentir ese colegio fuera, que está en la calle, que está al mismo nivel que ellos. No que es un palacio real en el que gobierna un rey, en el que tengo que ir lo menos posible y que no vale para nada, ¿no? Sino todo lo colegio. Creo que todo lo contrario. Yo creo que los colegios y los colegiados, sobre todo, se han dado cuenta este año de que el colegio es una herramienta indispensable y el colegio tiene que saber que los colegiados son también una herramienta indispensable para que funcione todo en común. Por lo tanto, yo recomiendo
subiros a este tren, digitalizar el colegio, empezar un proceso de modernización, cada uno en su ámbito, en el grado en el que se lo pueda permitir y esté cómodo, pero por favor empezarlo, pedir ayuda, asesoramiento profesional, que lo hay muchas empresas que realizan este tipo de trabajo y lo hacen muy bien, y por supuesto yo quedo a vuestra entera disposición al terminar para tratar cualquier pregunta, cualquier duda. Si tenéis algún caso práctico de alguien que le haya pasado algo durante el colegio y haya tenido algún problema de este tipo, podemos comentarlo, podemos exponer el caso sin dar nombres y poder pensar alguna solución, alguno que estéis pensando que tengáis algún problema de cara a este año, pues lo mismo. Os doy las gracias a todos por haber compartido, volverá Pachi, pero ahora a través del chat que hay aquí delante, antes que dé paso a Pachi, si hay alguna pregunta, pues si queréis la contestamos. Y bueno, hay una pregunta, si os parece bien vamos a responderla para si dejamos un poco de tiempo por si alguien más quiere preguntar. Raúl nos pregunta, ¿crees que las redes sociales, en especial aquellas de misión, se harán con la hegemonía de la formación más allá de las típicas plataformas formativas, Moodle, etc.? Bueno, esto creo que pasa un poco como todo. La persona está preguntando si la formación en concreto se convertirá en algo que tendrá una herramienta especial para formarse o seguirán triunfando las de toda la vida como el Moodle, ¿no? Que seguro que muchos os conocéis hasta de la universidad. Bueno, si bien es cierto, lo que sabemos es que en Internet y en lo digital, en este mundo en el que vivimos ahora, ya no vale con adaptarse. Ya no vale con, hacer algo más parecido a lo que hacen los demás para ser competitivo. Ahora mismo tenemos que añadir, tenemos que evolucionar, ir un poco más allá. Es decir, es especializarse. Yo creo que la solución. O sea, todos van a poder competir, pero yo creo que Moodle se va a quedar un poquitín atrás en cuanto a la formación online de profesionales, porque quizás estaba más estudiada para universitarios o quizás estaba más estudiada para cursos privados. Es decir, cada uno va a encontrar su lugar. También os digo, ahora mismo hay 5 grandes profesionales, ¿no? Que hablamos desde Zoom, Skype, Teams de Microsoft. Podemos tenerle incluso el Yahoo y el Google, que funcionan súper bien y demás. Pero yo creo que van a salir las propias. O sea, es decir, yo creo que al final se podrán crear módulos propios para que cada colegio, cada empresa tenga su propia herramienta de teleasistencia o de formación digital. Porque va a ir mucho más allá. Daros cuenta, ahora mismo solo estamos haciendo una conversación que escuchamos, la acabamos y nos quedamos con alguna idea en la cabeza. Pero en formación vamos a tener que hacer exámenes, pruebas entregables, probablemente haya exámenes online que haya que hacer pruebas, por lo tanto, se van a tener que desarrollar muchísimo más y habrá aplicaciones especiales para cada uno de los ámbitos. Estoy seguro que la formación médica será diferente de la formación de economistas, por ejemplo. Ya dicen también, Raúl, que el Colegio de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura ya han iniciado el proceso de digitalización. La verdad que me alegro mucho y hay que decir que en las Islas Canarias, aunque haya una hora menos, sí que es verdad que el tema de la digitalización, tanto en instituciones y empresas con las que yo he visto y trabajo, está muy avanzado. Es decir, que está más avanzado que en otros lugares de España. Yo creo que también es un poco porque allí estáis más influidos, ¿no? Por gente de todos los lugares. Quizás aquí en Asturias estamos un poco más cerrados, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y tenéis la influencia de más gente cosmopolita de otros países en donde quizás esto ya está implantado de una manera mucho más sólida y entonces pues eso ha ayudado un poco a que vosotros estáis en la cresta de la ola, coloquialmente para decirlo, digitalmente hablando. No tengáis ninguna duda, desde luego. Bueno, de momento no hay ninguna pregunta más. Esta charla será difundida después a través de los canales sociales y, por supuesto, os dejaremos el contacto mío de email por si queréis hacer cualquier tipo de pregunta o queréis abordar cualquier tema en privado. Estaré encantado de atenderos y de recibirlas. Yo creo que voy a dar las gracias, voy a finalizar mi parte y voy a dar paso a Pachi de nuevo para que finalice la charla. Muchísimas gracias a todos, como os digo, y de verdad que quedamos a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis y muchísimo ánimo para este año que, aunque no sea mucho mejor que el anterior, algo por lo menos sí que lo va a ser. Así que muchísimas gracias y devuelvo la conexión. Pachi. Muchas gracias, Ignacio, por la exposición, que creo que ha sido bastante clara. Y bueno, creo que se nos ha quedado a todos los que hemos escuchado y espero a los futuros que te escuchen cuando esta charla que hemos grabado pues se descargue en la página web de la asociación y se divulga a través de las redes sociales a todos los miembros de la asociación y entidades que han querido participar y colaborar, pues se enteren un poco más de cuál es la realidad que tenemos con la imagen colegial y con la utilización de las nuevas herramientas tecnológicas de comunicación que, bueno, que desgraciadamente desgraciadamente no es el término correcto, tal con la situación que estamos viviendo, tendremos que seguir potenciando durante todo este año 2021 y creo que hasta el 2022 no lograremos normalizar un poco la situación donde realmente convivirán pues las dos formas de actuar. La forma presencial, que yo creo que no se llegará a perder en su totalidad. Yo creo que las actividades híbridas serán mucho más rentables precisamente, de la cual sabes que el colegio tuvo una experiencia bastante gratificadora en noviembre del año pasado. Pero bueno, estas herramientas han venido para quedarse.
estas herramientas han venido para ser usadas y yo creo que nosotros como colectivos representantes de colectivos profesionales debemos usarlas en beneficio de no solamente nuestros profesionales, sino también de la sociedad. Entonces, agradecer la exposición tan brillante que nos ha realizado y no sé si darle un poco la palabra a Charo, por si quiere hacer algún pequeño comentario final antes del cierre. Charo, por favor. Sí, bueno, pues ha sido realmente una charla fascinante, Ignacio. Muy interesante todo lo que dices, muy real. Decía yo al inicio de mi presentación, decía que todo el tema durante la pandemia, todo lo que es los canales digitales habían sido fundamentales para mantener, digamos, la vida económica y social en vigor, y yo creo que tú lo has expresado totalmente. Esto ha venido como una herramienta para quedarse. Estoy totalmente de acuerdo también con Francisco en que yo pienso que terminaremos conviviendo con las dos herramientas, la presencial y la digital. Al fin y al cabo somos latinos, ¿no? Y nos gusta también el contacto con la gente. Yo creo que es una cosa necesaria y desde luego esto es muy eficaz y vamos, totalmente de acuerdo con el planteamiento. Creo que los colegios y las corporaciones colegiales han sabido estar cerca de los colegiados y han aprovechado bien estas herramientas. Es verdad que la comunicación y la información ha sido la clave para todo ello y no se puede desperdiciar todo lo que hemos ganado, que no, desgraciadamente han sucedido cosas terribles, pero yo creo que las cosas que han sido positivas debemos aprovecharlas. Y como digo, darte las gracias, Francisco, por esta excelente charla. A ti, Ignacio, hemos aprendido mucho hoy y nos has hecho ver cosas que, bueno, pues sí, que están ahí, ¿no? Y es necesario a veces que te las cuenten y que escuches un poquito. Y a todos los asistentes por escuchar y por tener el interés en estar presentes en esta webinar. Muchas gracias. Pues si no hay ningún tipo de pregunta más, yo creo que es hora de despedirnos, agradecer a todos y a toda su presencia, bueno, y esperarnos vernos en otra ocasión bastante cercana, ya sea a través de webinar, ya sea a través de algún tema de experiencia híbrida, o si la cosa va muy, muy, muy bien, pudiendo darnos un abrazo y tomar una copa conjunta, aunque sea, bueno, un café, vamos a decir un café que queda más sano. Muchísimas gracias a todos y bueno, y espero que bueno, le haya sido rentable, les haya sido eficaz toda esta charla y bueno, que tengan un buen inicio de semana. Muchas gracias.